Lengua, con Eduardo Espíndola Durán. La 1480, tu voz en radio. Hola, hola, hola. Noche. Verdaderamente les digo y les expreso que es muy buenas noches porque hoy sí que llegué un poco demorado, motivo y causa del por qué les expreso esta palabra de muy buenas noches, porque en otros programas suelo llegar en horario y casi temprano, por decirlo así. Así que nada, hoy ha sido una verdadera experiencia muy bonita y muy linda para precisamente empezar este miércoles de abril. Verdaderamente este 8 de abril nos presenta muchas herramientas para continuar a continuar precisamente en el día a día que nos va dando el acontecer diario. Hoy miércoles, como todos los miércoles, siempre suelo traerles un tema, y este tema de hoy que verdaderamente es de vital importancia que cada uno de nosotros entendamos, comprendamos, analicemos, reflexionemos y veamos desde el punto de vista de nosotros mismos. Verdaderamente el título del tema es la concientización. La definición de concientización. ¿Y para qué nos sirve? Ese es el tema que vamos a abordar hoy, miércoles, para que cada uno de ustedes, desde su lectura, desde su entendimiento, desde el potencial que les corresponde a cada uno, dé el resultado, el entender, el comprender, y como siempre, los invito y los invitamos desde la Radio 1480 y el programa Sin Pelos en la Lengua, que usted puede comunicarse al 15600863. Les vuelvo a decir el número: 15600863, donde podés enviar tu mensaje de WhatsApp y expresar desde tu punto de vista sobre el tema que vamos a abordar y todo lo que se va desglosando en el contenido de la radio de los miércoles con su programa Sin Pelos en la Lengua. Bueno, quien les habla, Eduardo Espíndola Durán, que los estará acompañando hasta finalizar el programa de Sin Pelos en la Lengua y por supuesto la programación de la 1480, tu voz en radio. Miren, precisamente fuera del contenido que les voy a, y les suelo traer siempre una narrativa de la Biblia, que es la luz. Dios es la luz. Vamos a escuchar y precisamente les voy a explicar qué es la Biblia para todos aquellos que siguen y creen en el Creador, y para qué nos sirve esa herramienta, hacia qué nos orienta, cuál es el fundamento para poder entender y conocer la Biblia, en qué nos beneficia a todos los seres humanos. Se los voy a desglosar eso, como siempre en el humanismo, les doy esta invitación a que se sumen todos, porque el humanismo es más que un partido humanista. El humanismo es un sentir de todo ser humano que abre sus brazos y su corazón para que vos, que estás del otro lado, vos que me estás viendo, te sumes y escribás una nueva historia desde la lectura que tenés y el conocimiento que tenés como ser humano. Cada uno tiene una función distinta de desenvolverse en la vida cotidiana. Así que nada, los invito para que verdaderamente aporten su punto de vista. Y de igual manera, un gran saludo para Cristina Sánchez, que hoy nos va a acompañar.
ella precisamente está un poco delicada, pero es esa voz humanista la que tiene mucha herramienta y luz de entendimiento para poder precisamente brindar y compartir con cada uno de ustedes, mis queridos oyentes. Así que nada, vamos a estar compartiendo con ella también telefónicamente. Y nada, precisamente la situación que hoy me da una herramienta de entender y de comprenderlos a estos nenes, a estos chicos raperitos, que brindan un mensaje para que cada uno de nosotros concienticemos. Escuchémoslo. Estás escuchando Sin pelos en la lengua, en la 1480. Esta canción para el presidente, para que por fin sepa lo que siente la gente. La gente tiene hambre, la gente tiene frío, la gente está pidiendo que lo des un respiro. Siguen los tarifazos, se vienen más aumentos, y acá solo los ricos son los que están contentos. Dijo pobreza cero, es lo que está logrando, porque acá en Argentina ni un pobre está quedando. Dólar por las nubes, el peso por el piso, y acá estamos esperando lo que nunca se hizo. Fueron solo promesas de campaña, y a todos tus votantes le bajaste bien la caña. Sube la tarifa, sube la inflación, pero nunca sube la jubilación, tampoco los salarios que siguen decayendo. En verdad nos piden que sigamos resistiendo. Señor presidente, señor millonario, ¿por qué no viene un día y camina por el barrio, pero no solo baja en campaña presidencial? Le promete al país y no cumple jamás. Solo venga y dé la cara y díganos por qué se esconde. Yo no estoy mendigando, pido lo que corresponde. Hay gente en la calle que se tapan con cartones mientras usted disfrutando de lujos y mansiones. Se anda paseando con sus autos lujosos, mira el pueblo viajando en colectivo apestoso. Su hijo quiere ir a Disney y lo manda en avión. El hijo de un laburante no recibe educación. Ponga en la tele cada vez que aumenta el dólar, que pongan la cifra y las cosas que acá pasan por hora. Un chico roba y mata a una señora, familia destruida, ni frase consoladora. Presidente de Argentina sufre, estamos mal, me colgó la llamada, como que lo igual, o de pronto fui yo el que no le supo hablar porque estaba en otra fiesta en el avión presidencial. El camina y él me obliga, yo lo hago de corazón, en busca de mis sueños porque el rap es mi pasión. Ahora me conocen y yo tengo su atención. Somos los raperitos y esta es la presentación. Hice esta canción. Bien, mis queridos amigos, amigas, oyentes, señores, señoras, mis queridos hermanos de mi hermosa Latinoamérica y del mundo, precisamente estaban escuchando a estos nenes, a estos chicos, a estos raperitos, que me llena de alegría porque esta juventud, estos nenes, verdaderamente son el potencial del cambio en estas futuras generaciones. Las herramientas que ellos tienen de entendimiento y la visión que tienen y el poder expresar mediante el arte de la música, expresando precisamente lo que muchos ciudadanos quisieran expresar y hacer oír a cada presidente de la nación en la que viven, a cada funcionario público que está sentado en las bancas del Estado de cada país latinoamericano y del mundo, y más que todo del mundo, porque suelo siempre expresar mis saludos a mi querida y hermosa Latinoamérica, que ha estado muchas generaciones sometidas, supeditadas a los imperios potenciales económicos, que quieren dominar y tener de patio trasero a nuestra querida Latinoamérica. Expreso del mundo, mis hermanos, les digo, porque todos somos creación de un solo creador. Quien cree en Dios, bien, el que cree en la fuerza gravitacional que es del universo, bienvenido. Pero cada uno tiene las herramientas y el potencial de cambiar y escribir una nueva historia, pensando precisamente como estos niños. Son unos pequeños, son unos bebés. Para mí son unos bebés, aunque son grandes y saben expresar muy bien detalladamente el sentir del pueblo argentino que lo están expresando ellos. Y la experiencia que verdaderamente me pasó hoy, porque hoy vine tomando colectivo. Y como él
los chicos están invitándolo a los funcionarios públicos que están sentados en las bancas del Estado, del gobierno, que verdaderamente no solamente vengan a tomarse fotos, no solamente recorran los barrios cuando están en campaña, no solamente digan, ay, qué hermoso este nene, esta nena, cuando están en campaña, los está invitando muy claramente y muchos ciudadanos verdaderamente quisieran expresar, quisieran tener el poder de expresar eso, porque hay muchos laburantes que verdaderamente salen desde su casa y para esperar un colectivo, madre mía, la experiencia que hoy tuve yo, que no es que soy millonario, no es que vivo, pero no hago con frecuencia esta acción que hice hoy y que he estado haciendo unos días. Pero verdaderamente sirve para reflexionar, analizar y verdaderamente concientizar como seres humanos que todos tenemos que despertar y verdaderamente, como decidimos elegir a un presidente, también decirle, Señor, yo lo elegí para que represente mi país. Yo di mi voto, perdí todo el día para poder ir y elegirlo. Tantos senadores, diputados, legisladores, a quienes les confiera el poder que se les delegó como funcionarios del gobierno del Estado. Verdaderamente, como lo dice, ellos viajando en jet privado, viajando en coches de alta gama, mientras el laburante en colectivo apestoso, metidos como si fueran ratas, ¿no son seres humanos? ¿Verdaderamente no son seres humanos? ¿No somos todos seres humanos? Les he traído precisamente en el anterior programa, ¿qué somos nosotros? ¿Somos objetos? ¿Somos números? Eso es lo que verdaderamente compete a cada uno de nosotros como ciudadanos, como habitantes del mundo. Somos seres humanos, que el derecho de cada ser humano termina donde empieza el derecho del otro ser humano. La experiencia que hoy tuve que esperar bastante tiempo para poder agarrar una línea. Y la inmensa cola de la gente saliendo del trabajo. Y para poder llegar a su domicilio y compartir con la familia. Pero ¿cómo se va a poder hacer eso? Si tenés que esperar 2 horas en una inmensa cola para poder subir a la línea que le corresponde y poder llegar a su domicilio. Si saliendo del trabajo, que verdaderamente ahora se volvió a épocas arcaicas, porque esta situación de legislar 12 horas, si trabajo 12 horas, ¿cómo voy a llegar a ver a mi hija, a mi hijo, padres, hermanos, madres que salen a desenvolverse en su trabajo? Fuera de las 12 horas, esperar 2 horas para poder tomar el colectivo. Otras 2 horas de viaje para poder llegar hasta su domicilio. Venga, seamos conscientes, humanos, que verdaderamente ahora nos toca a nosotros los seres humanos. Ahora les toca al humanismo verdaderamente revivir nuevamente ese sentir. Revivir nuevamente ese gran corazón que todos los seres humanos tienen. Todos. No hay un solo ser humano que no goce de un corazón que es el que le da la vida. Ese corazón que te hace sentir amor, que te hace decepcionarte, que te hace sentir que verdaderamente podés cambiar la historia y que no se siga repitiendo como en generaciones
antiguas, porque eso no es gratificante. Hay muchos ciudadanos, gente que verdaderamente va expresando: no sé en qué vamos a quedar, qué es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Lo van expresando, yo lo voy escuchando, porque les vuelvo a recalcar, soy un ser humano que va recorriendo las diversas arterias de nuestra ciudad capital, Buenos Aires. Y lo que pasa aquí pasa en toda la Argentina, porque todos los seres humanos tienen sentimientos. No estamos aquí para dividirnos entre clase alta, clase media, clase pobre. Entre todos podemos escribir una nueva historia. Unos tienen un poco más de entendimiento y conocimiento, de luz de entendimiento, pero no para aprovecharse de aquel que tal vez no tuvo la oportunidad que yo tuve o que vos tuviste y estás sentado en un lugar donde tal vez no es de la misma manera que se desenvuelve tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu compadre, tu tío, o no sé. No se adquiere la luz del entendimiento para dársela de sabios, de solamente creer que yo soy el mejor y el dueño de la verdad. No. Precisamente ese conocimiento, esa sabiduría, uno tiene que adquirir para poder ayudar a nuestro entorno, trabajar en esa revolución humana que nos corresponde a todos los seres humanos, cambiar ese idealismo que solamente valgo yo porque ahora tengo yo trabajo y me interesa 3 pepinos que se la busque el otro. No, eso no es parte del humanismo. Hay muchos seres humanos humanistas que verdaderamente persisten y siguen luchando para poder transmitir esa luz que es volver a rehumanizar la tierra, a poder nuevamente encender esa mechita de luz y ser ese mensajero humilde de transmitir el buen sentir y pensar en el otro ser humano, no solamente en mi persona. Eso es muy hermoso. Verdaderamente tenemos todos y cada uno que ir reflexionando y analizando. Bueno, vamos a escuchar precisamente algo que nos invita a que reflexionemos cada uno de nosotros. Estás escuchando Sin pelos en la lengua, en la 1480. Los ingleses no conquistaron América del Norte. La vaciaron. Y borraron las pruebas. Año 1492. Antes de Colón hay entre 8 y 12 millones de nativos viviendo desde el Atlántico hasta el Pacífico. Para 1900 quedan menos de 250.000. Eso no es conquista. Es exterminio calculado. Aquí está lo que nunca te contaron en clase. Los colonos ingleses llegaron en 1607 a Jamestown. Encontraron la Confederación Powhatan. Más de 30 tribus organizadas. Agricultura avanzada. Sistemas políticos complejos. Los ingleses tenían una estrategia clara desde el principio. No convivir. Reemplazar. Lord Jeffrey Amherst, comandante británico, tiene documentos oficiales de 1763. Ordena distribuir mantas infectadas con viruela entre los Delaware durante el sitio de Fort Pitt. Guerra biológica. Deliberada. La primera en suelo americano. Miles murieron en semanas. Pero la viruela fue solo el inicio. En 1830, el presidente Andrew Jackson firma el Acta de Remoción India. Suena burocrático. La realidad. 100.000 nativos forzados a marchar más de 2.000 kilómetros desde sus tierras ancestrales. El Sendero de Lágrimas. 15.000 Cherokee murieron de hambre, frío y enfermedad en el camino. Jackson lo celebró como progreso. California 1850. El gobernador Peter Burnett declara oficialmente una guerra de exterminio contra todos los nativos. El Estado paga recompensas por cada cuero cabelludo indígena. $25 por un adulto. $5 por un niño. Documentado. Legal. Genocidio con factura estatal. En 1876, masacran a Custer en Little Bighorn. Los Lakota y Cheyennes defienden sus tierras sagradas de Black Hills.
La prensa estadounidense los llama salvajes. Pero Custer había violado el tratado de Fort Laramie. Invadió territorio protegido buscando oro. Ellos solo se defendieron. Para 1890 la masacre de Wounded Knee. El 7º de caballería rodea un campamento Lakota desarmado. Abren fuego. 300 muertos. 2/3 mujeres y niños. El ejército otorga 20 medallas de honor por esa matanza. Honores militares por asesinar familias indefensas. Estados Unidos construyó su identidad sobre libertad y derechos humanos mientras fundaba su territorio sobre el genocidio más sistemático del hemisferio occidental. Bien, mis queridos amigos, amigas, señores, jóvenes, mi querida y distinguida masiva audiencia, mis hermanos latinoamericanos de la patria grande y del mundo. Estábamos escuchando precisamente esa historia que muchos hemos estudiado, pero verdaderamente nos enseñaron detalladamente esas situaciones que ahora se va destapando, ahora verdaderamente se va conociendo y se van dando el trabajo de poder expresar y darnos a conocer esas situaciones que para nosotros los ciudadanos de a pie, que vamos a trabajar con responsabilidades hechas por los sociólogos que dicen que es el bienestar como tiene que desenvolverse el ciudadano, el ser humano, no nos da tiempo ni espacio para poder analizar precisamente o escuchar o buscar esas historias. Pero es como se ha ido construyendo cada potencia, utilizando la fuerza. Y es importante analizar y reflexionar. ¿Por qué es importante? Porque hay muchas situaciones y casos que se van repitiendo lo mismo, de la misma situación. Lo está expresando de los apaches, de diversos nombres que tenían las tribus antiguas llamadas de esa manera a otros seres humanos que tal vez no tenían el mismo potencial que ahora tal vez tengo yo de estar sentado frente a un micrófono y una cámara. O tal vez sentado en el banco y soy el gerente. No. Yo soy abogado y puedo armar un caso. Puedo hacer esto para bien, para mal. Soy psicólogo. Te puedo leer la mente. Puedo decir si estás bien o no. No todo mundo tiene la misma posibilidad. No todo ser humano está en la misma posición. Y es importante reflexionar, analizar y saber las historias, preguntarles, como suelo decirle siempre, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, quienes tienen la dicha de gozar de ese acompañamiento de los abuelos, de los bisabuelos, que han luchado, que verdaderamente han vivido esas historias. Entonces es importante porque cada potencia económica ahora lo que está haciendo nuevamente ir eliminando ya no son apaches ahora, ¿no? ¿Cómo le dicen ahora aquí a los mapuches, dicen, verdad? A toda la gente originaria, que es dueña y señora de la tierra donde ellos residen, donde ellos viven y cuidan precisamente su ambiente, cuidan eso natural que hay y que eso mismo nos alimenta. Toda la forestación que está cuidada por ellos sirve para cada uno de nosotros que residimos en las ciudades capitales, en cualquier parte del mundo. Entonces es importante entender y reflexionar sobre estas historias que se van dando y se van repitiendo. Si yo les traigo esto, es el motivo y la causa porque en esta temporada los invité y los sigo invitando
a que verdaderamente pensemos. Verdaderamente nosotros tenemos que filosofar, preguntarnos cuán cierto es lo que nos van vendiendo, esa cultura del envase donde solamente valgo yo por lo que se ve a la vista. Es un ejercicio para su mente de cada ser humano, para que verdaderamente pueda corroborar. Muchos están latinoamericanos en distintas partes del mundo y forman parte de países de potencias económicas fuertes. Pueden de igual manera informarse y ver cuán cierto es. Precisamente porque es necesario, pensando en las futuras generaciones, en esos jóvenes, en esos niños como el rapero, que son un par de raperitos de niños que expresaron su sentir y expresaron el sentir de muchos ciudadanos en el mundo, porque verdaderamente me alegra ver precisamente que los hermanos de los United States verdaderamente se levantaron a manifestarse, a expresar que no están de acuerdo precisamente con esas guerras, porque esas guerras son arcaicas. Esas guerras no son para personas civilizadas. Eso es de la época de piedra, cuando no entendíamos lo que ahora manejamos o nos disponemos nosotros a poder disponer de cada dispositivo. En esas épocas no era eso. Y no tenían la misma capacidad que ahora tenemos cada uno de nosotros. Y mucho más señores que están sentados en las bancas del Estado de cada país del mundo. Y mucho más de las potencias. Porque verdaderamente tienen mucha capacidad de entendimiento para solucionar verdaderamente la pobreza si quisieran de verdad. Los millones que están gastando en armamentos, en bombas nucleares. ¿Cómo puede ser? ¿En qué corazón humano cabe esa conciencia? Que en vez de utilizar ese dinero para gente pobre que no alcanza a llegar a fin de mes, tiene que comer de los contenedores de basura. La limpieza me encanta. Me encanta. Aquí en Buenos Aires, Argentina, se está haciendo limpieza de todos los contenedores de basura, limpian todo, está muy bien eso. Me encanta. Pero no solamente para la vista de los demás, sino verdaderamente hay que limpiar de toda esa corrupción que se aprovecha y se la da de ventajeros frente a otros ciudadanos que se rompen la espalda trabajando, dejando de cuidar a sus hijos para ir a ganar cuidando los hijos de otras personas. Van a construir casas, los albañiles, los constructores, construir casas para otros sin poder pagar su propia casa. Entonces, es necesario que concienticemos cada uno de nosotros. Verdaderamente, toca concientizar. Por eso es el punto que les traje hoy del tema de la concientización. Les voy a leer qué es la definición de concientización y al retornar vamos a tener contacto precisamente con Cristina Sánchez, esa voz humanista, que nos va a acompañar con su lectura frente a esta terminología de la concientización. La concientización o concienciación es el proceso activo de adquirir conocimiento reflexivo, sensibilidad o comprensión profunda sobre una realidad, problema o situación
particular. Esa es la definición verdaderamente de concientización. ¿Para qué sirve? Sirve para transformar información en acción. Esta parte es muy buena. Sirve para transformar información en acción, tal cual lo expresó el tema musical de los raperos. No solamente vengamos y recorramos los barrios cuando estamos en campaña política, mostrando que sentimos amor por el pueblo, pero después ese ciudadano, cuando en su barrio tiene inundaciones, cuando tiene cortes de luz, cortes de agua y las instituciones no le brindan la solución y van a pedir para poder precisamente tener la respuesta de quienes están en el Estado, a quienes le confiere solucionar el problema como gobierno, no pueden hablar ni siquiera con su secretario. Entonces, precisamente, es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros, transformar esa información en acción. Cuando venimos y prometemos al pueblo, a los ciudadanos, al barrio, a la nación, que vamos a brindar soluciones para que no haya más inundaciones, para que no haya más cortes de luz, verdaderamente brindemos y transformemos ese mensaje, esa información que tenemos de cada barrio, de cada representante, de cada comunero que llega y da esa información que en su barrio no tiene luz, que en su barrio no tiene agua, que en su barrio suele haber precisamente inundaciones porque no están solucionadas los problemas que dan lugar a las inundaciones. Es donde cada uno, cada señor representante que se merece el respeto. Yo lo respeto a cualquier funcionario público, lo respeto. Pero de igual manera, su gran respeto de usted, señor, que está sentado en las bancas del Estado, tiene que ser transformando esa información en acción precisamente, como es la parte de concientización. Eso vuelvo a decirles, transformar la información en acción, generando cambios de conducta, empatía, responsabilidad social. Eso, responsabilidad social. Permitiéndonos actuar de manera crítica frente al entorno que precisamente nos venden servicios para hacernos sentir bien, que con este servicio que yo te brindo estarás plenamente en óptimas condiciones y muy feliz. Es la venta del marketing que se nos da. Pero verdaderamente gozamos de eso. Verdaderamente nos solucionan cuando tenemos algún problema o nos dilatan, nos alargan la solución. Eso es lo que tenemos que verdaderamente concientizar. ¿Para qué sirve la concientización? Sirve para impulsar cambios, para generar empatía y acción, desarrollar pensamientos. Por eso es la invitación que cada uno de nosotros, esta temporada del 2026, pensemos, filosofemos, preguntémonos si verdaderamente en este mundo solamente estamos para trabajar y servir de peldaño para que otros alcancen la cúspide que tanto sueña el ser humano. Bueno, vamos a continuar después de este corte con Cristina Sánchez. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. Hoy te voy a hablar con datos, no con relato. Cada vez que subo un video hablando de la guerra impuesta de Estados Unidos y el régimen sionista en contra de Irán,
Se me llena la casilla de mensajes diciendo, ¿y por qué no hablas de la situación de la mujer iraní? ¿Por qué no hablas de la opresión que sufren las mujeres en Irán? Bueno, hoy te voy a hablar de la mujer iraní. En este video podría contarte cosas como que cuando llegas a Irán, la que te va a atender en migraciones posiblemente sea una mujer, y que cuando salgas del aeropuerto, posiblemente también la taxista que te va a llevar al hotel sea una mujer, y que cuando llegues al hotel, la recepcionista también muy posiblemente sea una mujer. Y si te enfermas y vas a un hospital, también la médica que te atienda muy posiblemente sea una mujer, pero no. En vez de contarte esto, que es una realidad, prefiero hablarte con datos. Y esta vez vamos a comparar a la mujer iraní con la mujer norteamericana, ya que Norteamérica dice que quiere ir a liberar a las mujeres en Irán. Quiero empezar con el nivel de alfabetismo, que en Irán en las mujeres es del 99%. Casi el total de las mujeres saben leer y escribir y además tienen estudios primarios y secundarios. Mientras que en Estados Unidos solamente el 87% de las mujeres han alcanzado el alfabetismo. Y si hablamos de la población universitaria, este es un dato realmente muy importante, ya que de la población universitaria, el 65% son mujeres en Irán, contrario a Estados Unidos, que son el 57%. Y si hablamos de elegir una carrera, el 70% de los estudiantes en ingeniería y en ciencias son mujeres en Irán, y en Estados Unidos solo el 20%. En la carrera de medicina sucede algo similar, el 60% de los estudiantes de medicina son mujeres, mientras que en Estados Unidos llegan apenas al 47%. Y del total de médicos que hay en Irán, las mujeres representan un 49%, casi la mitad de los médicos en Irán son mujeres, mientras que en Estados Unidos el porcentaje de médicas mujeres es apenas del 35% con respecto a los varones. Ahora hay un porcentaje en el que las mujeres norteamericanas le ganan por lejos a las mujeres iraníes, y es en la creación de contenido para adultos, ya que el 84% de quienes crean este tipo de contenido son mujeres, mientras que en Irán es 0. Y este dato no es menor, porque el Islam no cosifica ni utiliza a la mujer para vender productos, la valora por sus capacidades. Está bien, pero las tienen todas tapadas a las mujeres. ¿Qué tenés para decir de eso? Te puedo decir dos cosas. La primera es que no son los hombres los que cubren o tapan o visten a las mujeres. La vestimenta islámica, tanto para los hombres como para las mujeres, está diseñada por Dios. Y los musulmanes seguimos las órdenes de Dios. No practicamos aquello que nos conviene o que nos gusta de la religión y lo que no lo dejamos. Porque si vamos al caso de la vestimenta de la mujer musulmana, es la misma vestimenta de la Virgen María, pero nosotros vivimos acorde a nuestras creencias. Y otra cosa que tengo para decirte es que en Irán hace rato que no obligan a las mujeres a usar hijab. Sin embargo, la gran mayoría elige utilizar la vestimenta islámica porque sienten que es parte de su religión y de su cultura. Y Occidente, si realmente habla de libertad, no tendría que elegir cómo se visten las mujeres musulmanas. ¿Viste cuánto te falta saber de Irán y de los musulmanes? Seguí escuchando Sin Hola. Pelos en la Lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480. Bien, mis queridos amigos, amigas, señoras, señores, precisamente estamos en contacto con Cristina Sánchez. Hola, Cristina. Buenas noches. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí yo desde la clínica Tachela de Aedo, donde hace más de un mes estoy internada por una lesión. Sí. Bueno, varias lesiones. Bueno. Pero tenía tantas ganas de escucharte, de escuchar a los amigos. Y estuve pensando en el tema que conversamos. Sí. Bien. Precisamente. De la concientización. Correctamente, eso mismo. El tema de la concientización. Porque, por ejemplo, sí, con el asunto de la salud es sí, fundamental. Sí. Bueno, con muchos asuntos es fundamental la concientización, pero por ejemplo,
yo sufrí un accidente doméstico Sí, en el cual sufrí un mareo muy fuerte y sí, pérdida de conocimiento y me caí sí, y me provoqué varias lesiones en los huesos, sí. en la pelvis, en la cadera, en la columna. Bueno, digamos que estoy medio hecho pelota. Sí, 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 por lo que estás expresando. Pero bueno, gracias a vos y amigos como vos que me dan ánimo y me dan esperanza de que se puede seguir y que podemos seguir adelante, bueno, acá estoy. Esto de la concientización tiene mucho, mucho que ver con el aprendizaje real, no solamente con lo que uno escucha por acá o lo que ve en un noticiero, Sí, sino con el estudio, con la investigación. sí, Estaba escuchando la cantidad de mujeres científicas de todas las ramas del conocimiento que hay en el mundo sí, y, bueno, justamente las mujeres tenemos mucho que aportar, pero no solamente las mujeres, los varones también, sí, para que no discriminemos, para que tomemos conciencia de que todos los seres humanos podemos aportar a la concientización en salud, en higiene, en transporte, en educación, en todas las ciencias. tal cual. Por ejemplo, si yo hubiera sabido que tenía una infección urinaria, Sí, que es lo que me causaba los mareos y yo lo ignoraba por completo porque jamás se me hubiera ocurrido pensar eso, sí, me provocaba unos mareos terribles que me hacían caer y me daba unos golpes tremendos, hasta este último que me provocó todas estas lesiones por las cuales sigo internada y seguiré internada un tiempo más. sí, Pero resulta que quería decirles esto para que sepan todas las mujeres y los varones también. Las infecciones urinarias pueden causar mareos, pueden causar pérdida de conciencia, pueden causar muchas complicaciones que uno no se las imagina. sí, Y a veces no hay síntomas de esto, porque no hay dolor, no hay pis con coloración extraña, sí, no hay olores, sino que el pis sigue siendo normal, transparente, sanito, como era el mío, sí, todo bien, pero resulta que yo tenía montada una infección urinaria compleja que todavía hace más de un mes que me están dando antibióticos fuertes y todavía me están tratando y no se logra combatir. muy bien. Y eso es muy grave, porque la infección está formada por muchos microorganismos, muchos seres vivos Sí, que son bastante avivados, porque ¿qué hacen? Se van reproduciendo muy rápidamente, tratando de llegar a los centros de sangre. sí, Y cuando llegan ahí se desparraman por todo el cuerpo, pudiéndose convertir hasta en fatales. mira Y vos eso esa no lo información. sabemos. Soy mujer, fui al ginecólogo toda la vida, Sí, a mi médico clínico le comenté muchas veces que sufría de mareos y que me caía, y nunca se le ocurrió a él decirme, ¿por qué no te haces un análisis de orina? A ver si en una de esas tenés algo por ahí. claro, tal No. cual eso que estás expresando. Y entonces él también tiene que perfeccionarse más. Y yo como paciente también sentí la obligación de dar a conocer esta información, porque las mujeres Sí, somos las que más tenemos infección urinaria, pero los hombres también pueden tener infección urinaria. Y tal también cual. puede ser muy, muy grave. Entonces, averigüemos un poco más sobre salud, averigüemos si lo que aprendamos, lo que nos quede claro y lo hayamos consultado con el médico y lo tengamos confrontado con medicación que estemos tomando, démoslo a conocer, así como hacés vos, que das a conocer todo conocimiento que llega a tus manos. Tal cual. Entonces, vamos haciendo salud, haciendo ciencia, haciendo tomar
conciencia. Muy bien, Cristina Sánchez, verdaderamente. Eso que expresás es muy bueno, precisamente es lo que estamos expresando hoy, y del tema que es concientización, que tiene que ser en toda área que sí, Exacto. que sí le sirve al ser humano. Sí, en todas las áreas. Y sin temor ni falsos prejuicios de que, ay, no, pero yo no soy nadie, ¿cómo me voy a poner a decir esto por la radio? Todos somos importantes, todos somos alguien, y todos merecemos la oportunidad de dar a conocer nuestros conocimientos. Tal cual. No solamente los premios Nobel o los grandes directores, no. Todo ser humano que tiene un conocimiento, que sabe que le puede ser útil a otro, tiene la obligación moral de distribuir ese conocimiento, compartirlo. Tal cual, Cristina Sánchez, tal cual te dije yo a vos, que verdaderamente tenés muchas herramientas para poder compartir y encender esa luz de entendimiento y conocimiento que todos los seres humanos tenemos, simplemente que a veces no tenemos las mismas posibilidades. Precisamente impulsar cambios de conducta ayuda a que las personas modifiquen hábitos nocivos que son en su propia vida cotidiana, así que es bueno, tanto, por eso digo, tanto como el ciudadano común, como el profesional, que tiene que concientizar en muchas áreas, porque su conocimiento que ha adquirido es precisamente como es de los médicos, el juramento hipocrático que han hecho ellos para ejercer el área que desenvuelven. Entonces es un cuidado que tienen que tener cuando ellos dan, digamos, su lectura como médicos, porque cada ser humano es un capital humano, precisamente, y tiene que estar en óptimas condiciones, con buena salud, para poder seguir desenvolviéndose en la vida cotidiana. Claro, es fundamental, bueno, te agradezco muchísimo el espacio, Eduardo, querido, y saludos a Marcelo Almirón, saludos a toda la audiencia, y mientras Dios lo permita, aquí estaremos al aire de la 1480, sin pelos en la lengua. Okay. Para todos, muchísima paz, fuerza y alegría. Ok, perfecto. Gracias, Cristina Sánchez, con esa voz humanista como siempre. Es una alegría haberte tenido aquí al aire en la 1480 y en el programa Sin Pelos en la Lengua. Bien, mis queridos amigos, amigas, verdaderamente vamos finalizando el programa, vamos a un pequeño corte. Vamos a escuchar precisamente algo reflexivo. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua. En la 1480. Revelado en Jesús es luz. Así que, si las personas quieren participar en la vida misma de Dios a través de Jesús, deben seguir caminando en la luz, y esta es una imagen realmente genial. Pero, ¿qué significa? Para Juan, significa guardar los mandamientos de Jesús. Y eso es difícil. Así que cuando fallas, la muerte expiatoria de Jesús cubrirá tus pecados, y entonces eres llamado una vez más a levantarte y a obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿cuál de sus enseñanzas? Juan les recuerda a las iglesias el viejo pero también nuevo mandamiento que se les dio a los discípulos en la última cena: que se amen los unos a los otros como Él los amó. Hacer esto es caminar en la luz. Entonces, si la luz de Dios está brillando ahora a través de Jesús, entonces quiere decir que la oscuridad del mundo está pasando, lo cual también significa que los hijos de Dios en este momento tienen victoria sobre el pecado, la maldad y la muerte que reina en el mundo. Así que eso lleva a Juan a retar a las iglesias: no amen al mundo, porque este también pasará. Él específicamente se está refiriendo aquí al orgullo y la corrupción sexual. Estos problemas probablemente estaban conectados con el conflicto que estaba sucediendo en las iglesias. De manera que esto lleva a Juan a advertir a las iglesias acerca de estas personas que han abandonado las comunidades y quienes niegan a Jesús como el Mesías.
Juan les llama los antimesías y engañadores, pero está confiado en que aquellos que conocen la verdad acerca de Jesús son en realidad los verdaderos hijos de Dios. Y ellos son amados por el Padre y muestran que son parte de la familia de Dios cuando hacen justicia y cuando se aman los unos a los otros, a diferencia de los engañadores que están generando enojo, conflicto y división. Esta es la transición a la segunda sección principal del sermón. Bien, mis queridos hermanos latinoamericanos de la patria grande y del mundo, estaban escuchando precisamente referente a la luz. Dios es luz, entendimiento, sabiduría. ¿Y qué precisamos los seres humanos si nos encontramos en un cuarto, en una habitación oscura? Precisamente precisamos luz. Y la luz es la palabra de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría, para poder precisamente desenvolvernos con una facilidad. Lo está expresando muy bien ahí precisamente que Dios es luz. Y quiero invitarlos, esta es una Biblia, invitarlos a que cada uno de ustedes verdaderamente puedan entender y conocer qué es lo que quiere Dios, por qué nos invita a que conozcamos su palabra. ¿Por qué verdaderamente nosotros tendríamos que empezar a conocer y encontrar esa luz que es necesaria en el mundo en el que vivimos, en este mundo de guerra, de dolor, donde nada es gratificante? Noticias que tenemos verdaderamente nos sacan la alegría, la felicidad que quisiera tener cada ser humano. Esto precisamente es las buenas nuevas de salvación. ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Las buenas nuevas son las buenas noticias que quisiéramos tener cada ser humano cuando estamos frente a un televisor, frente a una radio, frente a un periódico, a una prensa escrita. Quisiéramos gozar de eso. Pero como vivimos en un mundo oscuro, alejados de Dios, es lo que verdaderamente nos permite vivir en la oscuridad. Como les dije, mis queridos hermanos latinoamericanos de la patria grande y el mundo, mis queridos estimados oyentes, antes de que ustedes empiecen a agarrar una Biblia y a leer este libro milenario, debemos decirle que el ejemplar que tiene usted y que lo va a tener cuando lo adquiera en sus manos está lleno de buenas nuevas, buenas noticias. Muchos entienden que se trata de un libro religioso, pero en realidad es una historia, la historia de Dios y su relación con los seres humanos. Es una historia que comienza con el Señor creando el inmenso cielo y una tierra pródiga y fructífera, y culmina con la creación de nuevos cielos y nueva tierra donde Dios y los seres humanos redimidos vivirán por la eternidad en plena comunión. ¿Qué es en plena comunión? Todo mundo quisiera vivir en nuestra comunidad felices, contentos, entre vecinos, hermanos, gozar de una paz, de una armonía, una alegría cuando llegamos de trabajo, compartir con la familia, con los vecinos, con el compadre, con la comadre. No tener malas noticias. Eso es lo que verdaderamente tenemos que tener, una comunión con Dios. Podríamos decir entonces que tiene entre sus manos toda la historia humana de principio a fin. Esta historia tiene una peculiaridad. No es solo un recuento de múltiples circunstancias y eventos pasados y por cumplirse al azar de un prolongado periodo de tiempo. Por el contrario, uno puede encontrar en toda la Biblia un plan inquebrantable que ha sido establecido únicamente por el Dios soberano. En las páginas de la Biblia descubrimos cómo desde la eternidad el Señor demuestra su propósito
de buscar a los suyos para restituirlos a una plena comunión y cercanía con Él. La Biblia demuestra con muchas evidencias y pruebas irrefutables que el ser humano desde sus propios orígenes se ha apartado del Señor y sus normas. Dar malas noticias porque realmente lo son. No vivimos como al Señor le gustaría que viviéramos. Justamente las buenas nuevas y nuevas noticias vienen de parte de Dios y no de nuestra propia historia. Dios ha desarrollado un plan de salvación que está bajo su completo control y que depende absolutamente de Él. ¿Cuál es el plan de Dios? Que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo para pagar el precio que mediante por nuestra separación de Dios, que eso se originó por la separación que nosotros nos alejamos, yendo con Él a una vida nueva. El Padre nos llama, el Hijo ocupa nuestro lugar y el Espíritu Santo mora con nosotros y nos guía a la verdad. ¿No son excelentes noticias esas verdaderamente? Verdaderamente es algo hermoso. Finalmente, la Biblia es un libro precioso, riquísimo en contenido milenario y abundante en género literario. En sus páginas hay muchas historias importantes, personajes inamovibles que podemos identificarlos mediante los poemas que están escritos en la Biblia. Verdaderamente lo único que pide Él en estas escrituras es tener comunión con Él y poder subsanar precisamente esa maldad que tenemos en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Abriendo nuestro corazón, como lo pide precisamente el humanismo, abriendo las puertas y los brazos para que todos en una sola comunión, en una sola voz de amor, cambiemos esta historia del mundo. Bien, mis queridos amigos, bueno, hemos llegado al final del programa Sin Pelos en la Lengua. Quien les habla, Eduardo Espíndola Durán, quien estuvo acompañándonos como siempre, nuestro querido técnico en controles y director de la radio, Marcelo Almirón. Nos estamos despidiendo con el agrado de haber llenado precisamente de alegría a cada uno de ustedes frente a sus receptores que cada uno nos escucha. Será hasta el próximo miércoles, mi querida y hermosa Latinoamérica. Chau, 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 y el mundo. Chau, 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 chau. La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. No son campos minados lo que anhelo, ni los cielos enturbiados de terror. No se compra la justicia, desterramos la avaricia, defendemos los derechos por amor. Es tiempo ya de igualdad, es tiempo ya de la nueva humanidad. Nuestro lema con urgencia es la paz, la no violencia. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con la... Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes.